Bien, bueno, como les dije, hoy vamos a hacer ejercicios de equilibrio líquido-vapor y equilibrio líquido-líquido. Entonces vamos a hacer primero con equilibrio líquido-líquido-vapor. Básicamente nos dice que se cuenta con 120 moles de una mezcla equimolar parcialmente miscible a una temperatura de 70 grados centígrados y un bar. Nos dicen que realicemos un bosquejo del diagrama de TXY de la mezcla de acuerdo con los datos proporcionados. Identificamos las fases presentes, los moles y la composición de cada fase con los datos proporcionados. Identifique la fase líquida que desaparece o aparece primero si se aplica un proceso de condensación y que justifiquemos la respuesta. Y que calculemos los moles mínimos si o sea, si, bueno, aquí estaría mal escrito, pero es para llevar el sistema de dos fases a una sola fase. Entonces, si añadimos el primer compuesto o el compuesto original, nos dan las composiciones de las fases, tanto la de vapor y la fase enriquecida con el compuesto 1 y el compuesto 2. El compuesto 1 lo vamos a hacer con el butanal, porque en teoría siempre se hace un gráfico TXY o PXY para el compuesto más volátil. Por lo general, diagrama TXY y PXY básicamente es hacer lo mismo, lo único que cambia es su forma. Uno es para arriba y el otro es para abajo, y ya lo vamos a ver un poquito más abajo. Entonces ahí nos daban las composiciones y adicionalmente nos dan los datos de temperatura de burbuja, o sea, la temperatura que hierve la mezcla, la temperatura del butanal y la temperatura de ebullición del agua. Entonces, bien, entonces vamos haciéndolo paso a paso porque tengo ya los cálculos, los datos metidos aquí. Entonces lo único que yo he hecho aquí es transcribir la tabla de datos donde nos dan las composiciones de vapor, la fase 1, la fase 2 y la fase, y bueno, en este caso como me dice que es una mezcla equimolar, yo sé que va a ser 0,5 y 0,5, tanto para butanal y tanto para agua. Entonces acá los he colocado TO y PO, esto es temperatura de operación y presión de operación, y mi proceso que es condensación. Entonces aquí nuevamente copié lo que son las temperaturas de burbuja y temperatura de burbuja de la mezcla, de la ebullición del componente 1 y componente 2 también es de su temperatura de ebullición. Y todo esto porque el día de hoy vamos a hacer un diagrama TXY en Excel. Sí, un diagrama TXY en Excel. Pero la diferencia de esto es que, aquí les voy a mostrar el resultado. Si se dan cuenta, estas líneas son curvas por lo general en los diagramas. Por eso es que esto es como que una manera aproximada, aunque no es la correcta, de por lo menos tenerlo estéticamente mejor en un Excel, ya que como estamos en clases virtuales, lo ideal sería trabajarlo todo de una sola vez. Y en caso de que les evalúen, pueden hacer su plantilla y colocar tales los valores así como les he colocado aquí y les va a salir el gráfico. Entonces nuestro primer paso es colocar, en este caso, la curva de solubilidad. ¿A qué le llamo curva de solubilidad? Le llamo curva de solubilidad al punto, bueno, la recta que se encuentra entre estos dos puntos seleccionados. ¿Cómo hago esto? Básicamente yo sé, de acuerdo a mi tabla de datos, que mi componente 1 es el más volátil, que es el butanal, tiene una composición 0,96 y otra en la fase enriquecida con agua de 0,032. Entonces, yo sé que aquí va a 0,032 y acá va a 0,968. Aparte, nos dicen que la temperatura de la mezcla a la cual ebulle es 68 grados. Entonces, ¿qué hago yo? Poner en X el valor de la composición que quiero llegar en la fase enriquecida con el butanal y acá la composición de 0,032, que es la composición del butanal en la fase rica con agua. Entonces, hago esto y como yo sé que este punto, esta línea va a trabajar en mi temperatura a la cual hierve, porque aquí esta línea representa, que yo le llamo curva de solubilidad, donde existen las tres fases, fase líquido, líquido y vapor. Entonces coloco 68 en Y y 68 en esta parte de acá. Voy a quitarlo para ir paso a paso. Déjenme seleccionar datos y déjenme quitar esta y esta. Ok, listo. Entonces hasta ahí, con este X y estos dos valores de Y, armo esta curva de ahí. Esta recta de que está ahí. Hasta ahí todo claro, no se han perdido. O lo repito. Bien, entonces, para la curva L1, por lo general, L1 se refiere a la curva donde está la fase enriquecida con el compuesto más volátil, que en este caso es el 1. Entonces, siempre traten de dibujar L1 del lado derecho. Entonces, para esa curva, así mismo, ¿a qué yo quiero llegar? A la composición de 0,96, ¿no? Que es esta, y a 68, porque es la temperatura donde voy a la mezcla.
Para X voy a tener el mismo valor. Estoy graficando la curva que va para abajo, perdón, la recta que va por abajo. Y esta temperatura de 20, yo podría ponerle 30, 40, da igual. Solo es como para que se grafique una recta para abajo y que tenga la forma de la gráfica. Ahora, pues voy a poner otra vez en modificar datos, en seleccionar datos y voy a poner L1 y esto. Entonces ahí ya tengo mi otra recta. Por ejemplo, yo les decía, ¿qué pasa si yo le pongo 40? Lo único que va a cambiar es que se hace más pequeño. O 20 y vuelve a ser más grande. Eso es a lo que yo me refería. Ahora, ¿por qué nosotros asumimos que estas rectas, bueno, son rectas, son así, no son curvas? Porque en el problema no nos mencionan nada de la solubilidad, nada. Entonces nosotros decimos que, bueno, por ejemplo, pueden decirle que la solubilidad del agua en el butanal es de 0,25, qué sé yo, o del butanal en agua de 0,75. Entonces aquí las composiciones ya no van a ser las mismas. O sea, me refiero a que esta composición de la fase 1, por ejemplo, para el butanal no va a ser la misma si te dicen un dato de solubilidad. Es decir, comenzaría aquí, pero su punto terminaría acá y sería una curva, dependiendo de la solubilidad que te den. Por eso es que ustedes en los gráficos del Matsoukas ven a veces unos diagramas curvos aquí, porque ahí ya les dan datos de solubilidad. Entonces, dicho eso, voy a graficar ahora mi L2, que es la fase enriquecida con el componente 2, que es el agua. Asimismo, ¿a qué composición del butanal yo quiero llegar? 0,032. ¿Y cuál es este punto? 68 para la temperatura y otra vez 20, 40, 50, lo que quiera, con tal de que se me grafique una recta para abajo. Entonces yo voy a seleccionar datos y como ya la tenía seleccionada, lo único que hago es agregar L2. Y ahí ya vamos dándole forma a nuestro diagrama. Ahora, eh, bueno, en este caso las líneas de burbujas de rocío, yo le llamo a esta curva que está aquí y a esta curva que va acá con respecto al punto de vapor. Entonces vamos haciendo primero este punto, que es 0,032, que me refiero a esta curva de L2. Entonces 0,032, punto 68, es el punto que está aquí, ¿verdad? Que estoy colocando aquí. Ahora, 0, ¿por qué 0? Porque en este caso yo quiero llegar a mi eje Y, que es donde yo voy a colocar mis temperaturas de ebullición. En este caso, como estamos en L2, es con respecto al agua, porque es el compuesto menos volátil. ¿Y cuál es la temperatura de ebullición del agua que nos da el ejercicio? 99,63, que está aquí. Entonces hago eso. Y el otro punto que yo quiero es mi punto de vapor, porque la idea de esta curva es que yo llegue hasta acá y luego me vaya hasta el punto de vapor, que es 0,93, que también es dato del ejercicio. Aquí nos dice que la fase de vapor tiene butanal esta composición. Entonces yo coloco 0,933 y otra vez 68, porque es la temperatura a la cual hierve y es donde se van a encontrar las tres fases, fase líquida, líquido, vapor. Entonces, ¿yo qué hago? Voy otra vez, selecciono esos tres puntos y voy a graficar esta, que es la que en teoría les estaba explicando ahorita. 0,032 y 68. 0 y casi 100. Y acá el punto de vapor, que es la temperatura a la cual hierve la mezcla con la composición de vapor. Hasta ahí todo claro, porque no es mayor ciencia graficar esto. Bien, como les mencioné al inicio, esta es una aproximación, porque por lo general esto es curvo, pero como estamos trabajando en modo virtual y bueno, para una mejor presentación de sus tareas, bueno, vamos a tratar de hacerlo así. Si ustedes pueden, si quieren, pueden ver que esto de aquí se le puede cambiar el tipo de gráfico para poner, qué sé yo, una curva. Por ejemplo, podemos ponerla así, pero si se dan cuenta, sale curvo, pero esto se pasa. Entonces, como que no he encontrado una forma de hacerlo mejor. Incluso si lo ponemos así, sigue siendo así. Por eso nomás la dejé en recto, para aproximarlo. Entonces, bien, ya tenemos L2. Ahora tenemos que ir a la curva de burbuja y rocío, o sea, la línea de burbuja y rocío de este lado derecho, con respecto a L1. Con L1 queremos llegar a la composición de 0,968. Y también, como sabemos, la temperatura de ebullición de la temperatura de burbuja de la mezcla, el punto en Y vendría a ser 68. Ahora, ¿a qué queremos que llegue nosotros en decomposición? Para el compuesto, en este caso, el compuesto más volátil, la composición de 1, ¿verdad? Y la temperatura de ebullición de ese butanal.
que es el punto que está aquí abajito. Les he puesto dos colores como para que diferencien cuál es el lado izquierdo, que es el L2, y verde, que es el L1. Ahora, el punto de vapor nuevamente 0.90 y 68, porque queremos regresarlo. Entonces, lo único que yo hago es seleccionar esos tres datos, que bueno, ese conjunto de tres datos que he puesto tanto para X y para Y, y coloco el ratio 2. Y listo, ahí tengo mi, por decirlo así, mi diagrama TXY que nos pedían. Porque hacerlo a mano no es difícil, pero es más complicado si queremos ver nosotros, por ejemplo, no sé, alguna composición y queremos hacerlo a escala. A veces como que necesitamos composiciones de ahí y no se ven tan bien, entonces para hacer un balance, por ejemplo, de materia, para hallar L1 y L2, etcétera, etcétera. Entonces bien, ya hicimos el diagrama TXY, ahora el siguiente literal es básicamente, como lo que estaba diciendo ahorita, encontrar las composiciones y los moles presentes en las fases. Que eso ya lo trabajaron también en clase, entonces creo que lo nuevo vendría a ser realizar el diagrama en Excel. Entonces, lo único que yo hice aquí para trabajar fue copiar y pegar el mismo gráfico para no hacerlo todo en una sola. Entonces, yo sé que mi temperatura de operación, me lo dice el ejercicio, es 70 grados centígrados. Lo he colocado aquí, temperatura de operación 70 grados centígrados. Ahora, también me dicen que es una mezcla equimolar, tengo 0.5. Entonces, ¿qué yo hago para conocer mis composiciones tanto de vapor y de líquido? Ubico mi punto de operación. Mi composición equimolar es 0.5 y mi temperatura de operación es 70. Entonces, como ya tengo ubicado el punto, lo que yo hago es desplazarme a la izquierda y a la derecha para encontrar mis composiciones tanto de líquido en el lado izquierdo y de vapor en el lado derecho, porque me encuentro justamente en la curva L2. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy hacia la izquierda, veo para el eje de las X y veo que, por ejemplo, como lo hicimos ahorita en Excel, podría ser que este punto es 0.032, por eso lo he colocado aquí, porque ya sabía que esta curva era la recta. Y en Y, en este caso, me voy para el otro lado y lo he colocado aquí y me voy para acá abajo. Veo que es 0.83, 0.84, etcétera, etcétera. Pueden darle cualquier valor, como esto es gráfico, tendemos a poner un valor distinto a cada uno. Entonces, ¿a qué es igual mi Y2? Simplemente la diferencia con 0.83, y a qué es igual mi X2, la diferencia con el valor que ya vi en la gráfica. Entonces, ¿qué yo hago para hallar L2 y, perdón, para hallar L y B en este caso? Que necesito hallar de las fases, ¿no? En este caso, como tenemos dos fases, vemos que es una fase líquido-vapor y ver el punto de operación es como lo ubicamos aquí. Básicamente es hacer el balance de materia, como tenemos despejado. Bueno, el balance de materia correspondiente al componente más volátil vendría a ser dado de esta forma. Este término es B, pero sabemos que B es igual a 1 menos L, y lo he reemplazado aquí. Ahora, cuando ya despejo L, me queda esta formulita que está acá. Déjenme ver si puedo agrandarla un poquito para que se vea mejor. Ahí. Listo. Entonces, despejando L, lo único que hago es coger las celdas que ya tenía, en este caso, Y1 menos Z. Z es el valor que está un poquito más acá, sino que se lo subí aquí, que es la composición equimolar. Bueno, para en este caso vendría a ser Y1 menos X1, vendría a ser otra vez la diferencia de estos dos valores. Y le doy Enter y listo, ya tenemos en este caso L, que es la composición en el líquido, y asimismo B es 1 menos la diferencia de eso. Entonces los moles, ¿a qué vendrían a ser igual? Sería esta composición en líquido por el flujo inicial que nos da el ejercicio, es decir, los 120 moles que trabaja la mezcla. Déjenme ahora sí bajarle un poquito esto. Mucho. Que nos dice que se cuenta con 120 moles de una mezcla equimolar. Entonces, esa es la alimentación. Entonces, lo único que yo hago aquí es coger la alimentación por esa composición y asimismo esa misma alimentación por la composición de vapor. Entonces, para yo tener las composiciones tanto de X y de Y, solamente multiplico el flujo del líquido que tengo por la composición, y asimismo para la fase de vapor, la composición de vapor, o sea, los moles de la fase de vapor por la composición en vapor, que es en este caso acá.
y listo. Podría hacer, hago lo mismo, cojo el mol y los moles de la fase de vapor y lo multiplico por su respectiva Y, tanto para el componente más volátil, que es el componente 1 del butanal, el componente 2, que es el agua. Y bueno, eso es todo para el literal B. ¿Tienen ahí hasta ahora una pregunta o alguna inquietud? Bien, entonces ahora nos dicen identifiquemos la fase líquida que desaparece o aparece primero si se aplica un proceso de condensación, que justifiquemos la respuesta. Entonces, vamos a hacer eso. Es el literal C, que está aquí. Déjenme coger un poquito este diagrama y bajarlo. Ay, no puedo. Déjenme colocar ahí. Listo. Entonces nos dicen, bueno, ¿qué pasa si yo hago un proceso de condensación? Entonces, yo he colocado la respuesta aquí abajito, pero primero hay que analizar por qué se da esa respuesta. Entonces, nos encontramos aquí, este es nuestro punto de operación. Condensar implicaría una reducción de temperatura, ¿verdad? Entonces, nosotros le voy a preguntar en este caso, a ver, no veo más para abajo. Bueno, Leonardo, ¿en qué curva yo me encuentro aquí? ¿En la fase enriquecida? ¿Este punto de operación dónde está? ¿En la fase enriquecida con el componente B, o en este caso el 2, que es el agua, o la fase enriquecida con el componente más volátil? A ver, ¿en cuál? ¿En qué curva me encuentro? ¿L1 o L2? ¿Y L2 qué significaría? ¿Cuál fase sería? ¿La más rica en agua o en etano, o en butanal? En este caso sería el 2. Y esa Sería es la fase creo enriquecida que con... el agua. Sí, es con el No, agua. el componente. Sí, 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 sí. es con el agua. Pero bien, entonces si nosotros ubicamos nuestro punto de operación, nos damos cuenta que en este caso estamos en la fase enriquecida con agua. Es decir, estamos solo con esta fase. La otra no está, ¿verdad? Eso es a lo que yo quiero llegar. No está la otra fase, solo estamos aquí. Entonces, si yo hago descender la temperatura para que haya una condensación, en este caso, ¿cuál fase aparece? Porque en este caso solo estamos con una K. ¿Qué fase aparece? Si nos damos cuenta, bajamos a la zona. Por ejemplo, si nosotros ascendemos la temperatura, bajamos a la zona donde hay dos fases líquidas. En este caso, la fase líquida con L2, que es la fase enriquecida con agua, ya está. Entonces, si yo provoco un descenso de temperatura para que haga un proceso de condensación, mi fase L1 es la que va a aparecer en este caso. Si hubiera sido ebullición, bueno, podrían haber subido el punto de operación para acá, eso ya es como un poco más de análisis, porque podría yo haber mismo subido un poco nomás la temperatura y encontrarme en la misma fase, no aparece ni una, pero si voy para acá, solo hay una sola fase. Entonces, todo eso tienen que analizar porque en el Ever sí les cambié. Por ejemplo, ahorita hice con condensación, el Ever me parece que les coloqué evaporación, expansión, compresión, algo así. Entonces eso dependiendo del gráfico, pues, ¿no? Entonces, bien. Entonces la respuesta en este caso vendría a ser que para el proceso de condensación se va a reducir la temperatura de operación en el sistema. En este caso, al reducirla, la fase que aparecería primero será la fase enriquecida con el componente 1, porque nuevamente estamos en L2, que es la fase enriquecida con agua. Si reducimos, bueno, si se reduce la temperatura, va a aparecer L1, que es la que no estaba en el diagrama. Entonces es súper sencillo. Si se enredaron, lo explico nuevo. Si no, bueno, vamos al último literal, que es el literal B. Estoy grabando. Ah, no sé si estoy grabando. Yo tengo una duda, o sea, ¿cómo sé que está en la fase acuosa? Porque en sí el punto de operación no es equimolar 0,5 de ambos componentes. Sí, por Esa eso. parte estaba confundida. Es que el flujo, perdón, la composición se mantiene igual. O sea, es equimolar. Lo único que yo voy a hacer es cambiar la temperatura de operación para ver, en este caso, nuestro objetivo es condensar. Entonces, si yo quiero condensar, voy a reducir un poco la temperatura, ¿verdad? Entonces, ahí podría haber hecho dos cosas. Bajarla un poquito y que llegue a donde hay tres fases, o bajarla más, que es lo más fácil, en teoría. Entonces, como mi punto de operación inicial se encuentra en la curva donde está la fase enriquecida con el componente 2, que es el agua, es decir, no está la otra fase, es decir, no está la L1, no está el butanal presente aquí. Entonces, si yo sigo condensando, ¿qué fase, si yo entro a la región de dos fases líquidas, qué fase va a aparecer primero? Si ya estaba esta, ¿cuál es la que no estaba en este punto de operación? La que no está, en este caso, la fase enriquecida con el componente más volátil, que es el butanal.
Si yo reduzco la temperatura, ¿qué fase me va a aparecer? La fase enriquecida con el componente 1, que es lo que he No, colocado eso aquí. sí comprendí. Lo que no comprendí es cómo reconocía que estaba en la fase rica en agua. Eso, o sea, a partir del punto de Ah, operación, eso. ya, ya. Es por la curva. Mírate, esta curva representa L2 y llega hasta vapor y luego se grafica la otra curva que es con respecto al componente más volátil. Por eso es que tú reconoces que solamente hay la... Ah, ya. Pensaba que desde el medio era ya L1, por eso estaba reconfundida, ya, gracias. Ah, listo. Entonces, bien, vamos a hacer el literal D, que nos dice, calcula los moles mínimos si para, o sea, para llevar el sistema de dos fases a una sola fase, si, bueno, añadimos el componente 1 y acá añadimos el componente 2. En este caso nos va a salir iguales porque la mezcla es equimolar, me parece. Sí. Pero bueno, la idea es explicarles qué pasa. Entonces, bien, para el literal D, la opción 1 nos decía que se añade el componente 1 a la mezcla original. Entonces, si yo quiero, en este caso, voy a ponerlo un poquito más acá, si yo quiero tener una sola fase, ¿a qué me voy acá yo? Me voy a, en este caso, a este punto de acá, ¿no? Porque en este caso formo una fase líquida y acá formo otra fase líquida. Es la composición a la que quiero llegar para que haya una sola fase. Entonces, mi composición aquí es 0.968, que es dato del ejercicio. Entonces, bueno, yo digo, quiero llegar a ese valor de composición en la alimentación del componente más volátil, en este caso el butanal. Entonces, ¿por qué yo coloqué aquí moles iniciales? Yo sé que mi mezcla es equimolar y mis moles iniciales son 120. Entonces, la mitad sería 60 y 60 para ambos componentes. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente digo, bueno, yo quiero llegar, en este caso, a esta composición que les acabo de explicar y digo, voy a añadir, como nosotros sabemos que es soluto sobre moles totales, los moles del soluto sobre los moles totales para el componente 1 que es el butanal, digo, bueno, inicialmente tengo 60 y le voy a añadir X moles del butanal. Ahora, en mis moles totales vendrían a ser 60 del butanal más 60 que ya tenía en este caso, del agua, más X porque son los moles de butanal que yo añadí. Entonces, ¿qué hago ahí? Lo único que yo hago ahí para saber los moles es despejar X, que lo podían hacer con Solver o lo podían despejar como yo lo hice acá arribita. Voy a ponerle un poquito de zoom. Déjenme darle enter y hacerle un poquito de zoom para que vean la celda, si es que lo están haciendo conmigo. Entonces, básicamente, despejar eso es despejar aquí en cuaderno y colocar la fórmula directamente. Entonces, acá la pueden ver mejor, que bueno, es el respectivo despeje. Y listo, darle enter. Sale en este caso el valor de X, que son los moles añadidos de, en este caso, butanal, para llegar a esa composición que les dije, que era 0.968. Asimismo, para el componente 2, mi otra composición para que haya otra fase, una sola fase, es 0.032. Lo podemos observar nuevamente en el diagramita que está aquí, de XY. Quiero llegar a 0.032. Entonces, ¿qué hago yo? Lo mismo. Digo 0.032, entonces voy a añadir, en este caso, mi fase, bueno, le voy a añadir, en este caso, moles de agua para alcanzar esa composición Z. Entonces, lo único que hago es decir, bueno, butanal, yo sé que es 60, no, perdón, en este caso, como estamos con el componente 2, es agua, que tengo moles iniciales 60, y yo sé que tengo en este caso 60 de butanal más 60 de agua más más las X de agua que yo le estoy añadiendo. Entonces hago lo mismo, despejar X y listo. Es el mismo análisis. No sé si tengan alguna duda con respecto a eso. Y bien, ese es el primer ejercicio. Como les dije, estos ejercicios son súper sencillos y este sí evalúan, la verdad. En mi examen me acuerdo que sí me evaluaron esto igual. Lo mismo. Sí, lo mismo. Solo que me acuerdo que ahí sí, como expliqué al inicio de la ayudantía, nos daban datos de solubilidad. Entonces nosotros necesitábamos, esta curva ya no era recta, sino que era un poquito más curva. Entonces las composiciones cambiaban y tú tenías que hacer el mismo análisis, pero con los datos, en este caso, cambiaban por los datos de solubilidades que les daban. Cualquier cosa me pueden preguntar eso ya más tardecito o les ayudo con algún ejercicio parecido a eso. Entonces, bien, vamos ahora a la sopa, como yo le digo, a la sopa del triángulo este, porque es complicadísimo verlo cuando nosotros comenzamos a graficar tantas cosas. Es como cuando
ven diagramas de carta ciclométrica y toda esa cosa que ves así, que ni siquiera sabes dónde está en su punto. Pero bueno, entonces voy a hacerle un poquito de zoom. Y no sé si quieren hacerle captura para que le vayan haciendo, chévere. Dice, bueno, el tema 2 ya corresponde a un equilibrio líquido-líquido, que son diagramas ternarios, y nos dice que se desea concentrar el componente 2 presente en una mezcla, para lo cual ingresan F moles por hora de una mezcla con una composición del componente 1 de Z1 y del componente 2 de Z2. Y además ingresan S mol por hora de solvente componente 3 a la batería de extracción. Si se dan cuenta, dice tema 2, me lo evaluaron. Entonces, determine el flujo molar del extracto y del refinado obtenido a la salida de la batería de extracción, así como la composición de los moles en cada fase. Bien, entonces los datos, creo que aquí me pasé de pereza por no hacer un cuadro de texto y no copiar los datos, sino como que dejarlos así y tener los datos acá. Entonces, bueno, en este caso me decían que F moles de una mezcla, que son 50 de datos, me decían Z1, que correspondía al componente agua, de Z1 0.7 y Z2, que es el componente que deseo concentrar, es decir, la acetona, que es el componente que me daban en el dato, me daban una composición de alimentación de 0.3 y del solvente me decían que entraba 50 moles por hora del solvente, que es metil. No, creo que no era metil, era metil isobut, no sé cómo se llamaba, pero le puse metil para no escribir todo el nombre. Bien, entonces lo primero que yo hago es ubicar, como ya lo vieron en clases, simplemente realizar un pequeño balance de masa y calcular los flujos, y en este caso las composiciones. Entonces, yo tengo la composición del, en este caso, el componente 1, que es agua. ¿Cómo? Tengo mis moles iniciales de flujo y tengo Z1. Entonces, lo único que he hecho en la celda, en este caso Z2, tengo el flujo de alimentación y Z2 para la acetona, lo corro, entonces yo sé que en este caso el solvente va a ser lo mismo. Y el total de flujo va a ser la suma de los tres. Entonces ese es el flujo inicial que yo tengo, que entra en este caso a la batería de extracción. Entonces simplemente las composiciones las sacamos con los flujos de cada componente dividido para el total de moles que hay en esa corriente y listo. Tengo las composiciones. Ahora sí viene lo feo, que es colocar en este caso, déjame hacer acá un poco, colocar esas composiciones en el diagrama ternario. Yo tengo colocado solo las dos, yo tenía todas colocadas, pero dije, no, si yo me enrolo así, ustedes que están ahí atrás de la pantalla, es peor. Entonces lo que hice fue, inicialmente, solo colocar el primer punto, que es el punto que está aquí, el punto azul. Que bueno, en este caso, una vez encontrado el punto azul, que es con las composiciones que acabamos de hallar, se ve que hay dos fases, porque es este punto. Ya vamos a ver cómo hicimos estas rectas que están aquí. Bien, dice que se traza una línea paralela a la línea de reparto más próxima. Eso también lo debieron ver. Las líneas de reparto son estas. Y esto va a depender básicamente de los componentes que estemos trabajando. Y como esta gráfica fue obtenida de Aspen, ahí creo que sí se le puede dar el parámetro de cuántas líneas de reparto yo quiero en esta curva. Entonces, bueno, a partir de ahí se van a encontrar los valores de extracto y refinado solicitados, porque ya sabemos que un punto es extracto y otro punto es refinado. Entonces, bien, ubicando las composiciones que me dieron como resultado en la parte de aquí arribita, que son 0.35, 0.15 y 0.5, para el agua 0.35, vamos a ubicar esa primero. Entonces, bien, el agua está en esta parte de aquí abajito. Entonces, yo lo que hago es simplemente colocar, o buscar en este caso relacionar, yo sé que el extracto va a estar compuesto por acetona, porque es el componente que quiero concentrar, y el solvente. Entonces está de este lado el extracto, y el otro lado es el refinado, que está con respecto, en este caso, al soluto que quiero concentrar con respecto al otro solvente, que es el agua. Entonces, yo busco el vértice opuesto a donde está la acetona, que vendría a ser este lado. Entonces lo único que yo hago es, como yo sé que mi acetona está en la parte de abajo, coger con una forma y trazar una línea paralela a esta recta que es aquí y llegar hasta 0.35, que era el punto donde me decían que tenía la composición del agua. Entonces ahí lo dejo. Y asimismo, la otra era, si mal no recuerdo, era acetona 0.15. Esa en cambio es horizontal. Como les dije, es con respecto refinado, extracto, es decir, acetona, que es el compuesto, el soluto, con agua, no con respecto al solvente que es el metil, que es el extractor, por decirlo así. Entonces, el vértice opuesto en este caso de la acetona es el agua, y el agua se encuentra
de manera horizontal. Entonces lo único que yo hago es concentrar una forma, colocarlo horizontalmente así y llevarlo hasta 0,15, que es aquí. Listo. Y por último me falta el solvente, que era 0,5, su composición. Entonces, con respecto, en este caso, a donde se encuentra el soluto, que es acetona, el vértice opuesto, ¿cuál es? En este caso nos encontramos en esta recta que está aquí. La trazamos una forma y lo representamos de esta manera. Era 0,50 y listo. Ahí ubicamos el punto de operación donde vemos que se encuentra la fase. Es lo primerito que hice. Luego, como nos dice aquí el cuadrito de texto, necesitamos encontrar la línea de reparto más próxima. ¿A qué me refiero yo con esto? Las líneas de reparto son estas que están aquí adentro de la curva. Entonces, si mi punto de operación está aquí, ¿cuál es mi línea de reparto más próxima? Puede ser la de arriba o puede ser la de abajo, pero como vemos que está más cercana a la línea morada, entonces yo trazo una línea paralela y la subo hasta el punto de operación. Y justamente voy a tener en este lado mi L1 o mi L2, como quiera denotarlo, y L2, y bueno, este campo también L1 o L2 en este eje que está acá. Ahora, a simple vista parecería que en este caso mi solvente, que es el metil, estaría con una composición de cero, aparentemente, pero no es así. Entonces mi recomendación es que lo último que hayan sea el solvente, es decir, cuando ya hayan las composiciones. Entonces, ¿qué hago yo? Simplemente voy y otra vez copio. Yo sé que para metil voy a usar esta forma, esta recta que está aquí, copio y pego aquí. Entonces, básicamente de metil no se podría tener básicamente 0,695, 0,60, bueno, no está tanto ahí. Que el punto es gordito. Ahí, 0,695 que fue lo que puse. Voy a cambiarle de color para diferenciar. Ahí bien ubicado, está verde. Entonces digo, bueno, en este caso 0,66, bueno, fue lo que les dije y lo primero que no hice, de que el último hagan el metil. Así que vamos a dejarlo ahí, pero voy a borrarlo, porque ese es lo último que debemos ver. Yo lo dije más por el lado de acá, porque está muy pegado, entonces parece que fuera cero, pero no es cero. Entonces, bueno, vamos a colocar primero esta recta que está aquí, con respecto al agua. Ya sabía yo que mi agua iba a tener esta forma, entonces lo único que yo voy a hacer es ver qué composición está aquí. Yo anoté 0,115, pero podrían haber anotado 0,12, lo que ustedes hayan visto. Con tal que tengan el procedimiento bien, no hay problema. Entonces ya tengo el agua. Asimismo voy a mi acetona, que en este caso esta gráfica que hice aquí me parece. No, esta no, que no sé por qué tengo esta recta aquí, la borro. Listo, entonces lo único que yo hago es coger esta recta que ya tenía, copiarla y pegarla y trazarla en este caso al punto que hallé. Entonces yo veo que mi acetona aproximadamente tiene aquí, no sé, 0,19, 0,185. Ustedes lo podrían haber analizado. Entonces voy a ponerle otro color distinto de verde. Y ahora sí mismo para el mic podría verlo. Para no complicarme la vida, simplemente ya tengo ubicado acetona y tengo ubicado solvente. Simplemente hago la suma. Yo sé que 1 menos la suma de estos dos debe darme el solvente, la composición. Si no, hacía lo que hice acá. Graficar la recta que sí me había salido 0,695. Entonces así mismo para el otro punto. En este caso, ya incluso hasta yo ya me siento que me estoy como que enredando. Déjenme bajarle un poquito eso, no sé por qué no se me baja. Listo. Entonces ya tenemos, en este caso le he colocado extracto, porque yo ya sabía que el extracto iba a estar de este lado. ¿Por qué? Porque tengo el soluto con el solvente acá, entonces de este lado iba a estar el extracto. Pero si no saben o se pierden buscándolo, otra forma de ver es que en el extracto debe haber la mayor composición de solvente, porque el solvente es el que trabaja con la acetona. Pueden verlo por dos formas, que haya mayor cantidad de solvente y mayor cantidad de acetona con respecto al refinado. Obviamente el refinado va a haber mayor composición de agua. Entonces, para el otro punto simplemente es ubicar nuevamente. En este caso vamos para en este caso voy a hacer el agua primero, como les dije el metil la gano al último, o sea el solvente, porque está bien pegado a la curva. Sería este punto, sería poner la curva acá.
¿Alguien iba a preguntar algo? Eric, una pregunta. Creo que es mi internet, la verdad. Sí, ¿Puedes sí, te repetirme? tengo O no sé si es el tuyo. una. El solvente. No te escucho bien. No creo que es Paul. Ya. Sí, sí. Si no te sale, escríbelo por chat porque no Nada. te escucho para nada. La verdad que no sé si soy yo. Alejandra, pues sí, si soy yo o es Paul el internet. Si es que me escuchas. A ver. Sí, ya leí la pregunta. Sí, en este caso es el solvente. Nos dicen el enunciado del ejercicio. Ese es el solvente. O sea, el componente 3. El componente 3 es el metil. Es el solvente. En este caso, agua y metil son solventes, pero uno se lo diferencia que es el extractor y otro el componente extractor que va a trabajar con la acetona para lograr concentrar la acetona y el otro simplemente va a aparecer en el refinado. La mezcla, en este caso, agua con agua con la mayor composición, o sea, va a haber las tres composiciones, pero va a haber en mayor va a haber en mayor cantidad agua y mayor cantidad de, en este caso, podría ser de cualquiera de los dos, de acetona o de metil. Por ejemplo, la mezcla al inicio, voy a repetirlo. En este caso, la mezcla al inicio, cuando tú ingresas a una batería de extracción, es agua con, en este caso, ¿cuál era? Acetona. Entonces tú, para obtener, en este caso, tú lo que quieres hacer en una columna de extracción es, vale la redundancia, extraer el componente que tú deseas, en este caso es la acetona. Entonces, en esa mezcla inicial que tengo de acetona y de agua, el solvente, porque está en mayor cantidad, va a ser mi agua. Pero cuando yo le agrego el líquido, el componente extractor, que es el metil, este también es un solvente. La diferencia de uno con respecto al otro es que uno hace la función de extraer a la acetona y el otro simplemente está participando porque ya es parte de la mezcla inicial. Pero el que extrae a la acetona como tal es el metil. No sé si me entendiste, me di a entender con eso o lo repito. Bueno, voy a asumir que está claro, porque no me dijiste nada. Entonces, bueno, aquí estaba, en este caso, en este punto, estaba viendo la composición del agua. Entonces, a ver, voy a leer. Es que tenía algo porque la medida que el solvente se grafica en la parte de abajo y el diluyente. O sea, sí, en partes está bien y en partes está mal, porque si te das cuenta, aquí el diagrama ternario está al revés, como una traba. O sea, por lo general el solvente va aquí en la parte de abajo y en este caso la mezcla inicial va en el lado izquierdo, que en este caso aquí debería haber ido agua y el metil haber ido abajo. Entonces, tuve que leerlo así, porque así me lo pusieron en evaluación. Entonces, por eso te digo que al inicio, bueno, creo que sí estás al inicio en la clase, dije que siempre veas que en este caso la parte del extracto, que donde va a estar el solvente que extrae con respecto al soluto, es como el soluto es acetona, yo sé que mi extracto va a ser este. O sea, mi solvente que va a cumplir la función de extractor es este. Y el otro lado, por lo general, lo que tú refinas es agua, no vas a refinar un solvente extractor, refinas agua. Entonces, este es el refinado, el solvente que va a cumplir con esa función de refinado. Entonces, dicho eso, lo único que yo hago aquí es composición del agua 0.94, ya la vi. Asimismo hago para, en este caso, déjame ver la pregunta. Ya listo. Bueno, ahora me toca colocar en este caso la composición de la acetona y la composición del metil, que es lo que me falta. Entonces simplemente para la acetona lo único que hago es copiar otra vez esta recta, bajar, no, copia más. Copiar esta recta y bajarla a este punto que es aquí. Que aproximadamente veo que es 0.06
0.6, 0.05. No, 0.5 no, 0.055, 0.6, por ahí. Eso ya es más de observación. Vamos a acercarlo ahí. Listo, 0.05, que es lo que le he comentado, lo que he puesto aquí. Entonces, para sacar el último, simplemente yo sabía que era la diferencia de estos dos de aquí. La suma de estos dos, 1 menos la suma de estos dos. Que sí me debe dar 1 menos este más este. Lo que hice yo. A ver, he colocado... Ah, no, es que tengo que verlo acá. Ya listo. Entonces déjame graficarlo aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que no he colocado... Aquí está. Voy a trazar esta recta. Por eso este gráfico es tedioso trabajarlo o explicarlo. Porque todo el mundo se enreda aquí. Déjame colocarlo acá abajito. Déjame hacerlo un poco de zoom. Voy a poner otro color para no enredar. Ponerle un color... Nada. Es ahí. Si te das cuenta, es que la curva no está pegada. Por eso es que dije que no es 0. Entonces básicamente vendría a ser 0.005 por ahí. 0.001. Entonces lo que yo vi fue 0.005, más o menos. Pero podría haberlo hecho como la diferencia, o sea, 1 menos la suma de estos dos de acá, este más este. Y ya sé por qué no me... Ahí salió. Listo, 0.005. Entonces eso, ahora lo que yo hago simplemente para hallar las composiciones es hacer un balance otra vez con respecto al soluto, donde yo sé que mi composición de balance, como estoy trabajando en una extracción líquido-líquido, va a ser Z igual a L1 por XI en este caso sería X, en este caso sería X1 de 1, si es que yo lo hago con respecto al soluto más, al componente más volátil, que es el soluto, bueno, no el componente más volátil, sino al soluto que yo quiero. Entonces, el ejemplo, ya con el componente 1, lo he colocado en este lado derecho para no perdernos. Entonces, he colocado que, bueno, mi L1 va a ser igual a mi Z1 menos el componente 2 en la fase 2, dividido para mi componente 2 en la fase 1 menos el componente 2 en la fase 2. ¿Por qué el componente 2? Porque el componente 2 es mi acetona y es lo que yo quiero concentrar. Entonces, debería ser el balance con respecto a él. Entonces, simplemente es dividir, hacer, bueno, aquí lo único que hice fue despejar esta expresión y sacar L, que es lo que yo quiero, que he colocado. Es la misma, es la fórmula que está aquí, pero acá ya está con los cuadros de Excel. Déjenme darle Enter y hacerle eso. Entonces lo único que he hecho es coger Z1, que bueno, en este caso Z, menos en este caso X2 de 2, o sea, el componente 2 en la fase 2 y así mismo, para el componente 2 en la fase 1 y componente 2 en la fase 2. Calculo L1, L2 vendría a ser la diferencia de 1 menos esto, y el extracto vendría a ser esto por la alimentación total que yo tengo, que vendría a ser 100, que es la suma de los flujos al inicio, y así mismo para, en este caso, L2. Lo mismo, la composición que ya hallé por el flujo inicial. Y bueno, chicos, eso, la verdad, estos ejercicios, si se dan cuenta, deberían aprovecharlos porque no son otra cosa complicada. No sé si, bueno, no sé, pero el semestre pasado me enseñaron a mí a determinar etapas de cómo calcular a partir de diagramas ternarios las etapas que necesita mi batería de extracción o en este caso una columna de extracción para colocar, qué sé yo, en el simulador o trabajarlo en la vida real, porque ahí cuando ya vean OPE van a ver que se necesitan etapas de equilibrio para que ocurra, qué sé yo, quiero una extracción de destilado, perdón, quiero una composición de destilado tal o de por el fondo tal, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso solo es un adelanto para cuando ya vean OPE. No sé si les habrán enseñado eso, creo que no, porque el semestre pasado sí hubo confusiones con eso, así que bueno, cualquier duda me pueden hacer la pregunta, no hay problema, así que bueno. Voy a dejar de, en este caso, de grabar para poder atenderlos.